El video que verás a continuación es simplemente la prueba o las pruebas que hemos presentado durante mucho tiempo en este canal sobre la caída de un imperio televisivo y la agonía de todos sus actores. El cómo al paso del tiempo todo se fue pudriendo dentro de una empresa gracias a lo rapaz de su dueño, el cual está viviendo los últimos minutos quizá como un magnate, así como siempre le ha gustado que la gente lo llame. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y Grupo Elektra, ha perdido otro juicio tributario por 5,000 millones de pesos, una cantidad estratosférica que lo está llevando lentamente al despeñadero. Sin embargo, quizá esté buscando unas bajo la manga a través de sus fieles súbditos, empleados directos e indirectos que tiene bajo su servicio. Por ejemplo, los personajes de los programas de chismes como Ventaneando o en sus noticieros estelares, donde tiene un sinfín de voces que lo idolatran solo por dinero, por defender la divisa. Saben perfectamente bien que si paga sus impuestos, o se quedan sin sueldo que perciben, o se quedan sin chamba. No por nada se ha ejecutado un nuevo plan, que es muy burdo: aventar toda la carne al asador con su legisladora Lili Téllez, la loca del Senado, quien en los últimos tiempos ha nadado en su propio vómito dando de qué hablar por una petición de intervención de Estados Unidos en México, con el pretexto de controlar y erradicar a los malandros, pero con un trasfondo más pútrido y gris, que se encamina a no perder los más de 77,000 millones de pesos que le debe al fisco, una cantidad sumamente impagable para cualquier multimillonario mexicano, sin que raspen sus negocios y las jugosas arcas que suelen ser intocables para este tipo de personajes. Por eso mismo, este contenido te mostrará el lado más infame de una última carta que se juegan en TV Azteca y en la oficina de Salinas Pliego. La guerra la tiene perdida, pero aún el desenlace no se revela en su totalidad. Si hay justicia, muchas empresas de este tipo van a quebrar, otras se van a tambalear e incluso está a punto de perder la concesión de su televisora, tema que seguro tomará para engañar a la gente diciéndole que están coartando su libertad de expresión. Prepárate, porque este video sacará fuego, donde la suerte está echada. Lili Téllez, Pati Chapoy, Fuerza Desinformativa Azteca lanzarán sus últimas bombas mediáticas y armarán un show que lo único que generará es el desprecio de las audiencias y la quiebra inminente de la poca credibilidad que le queda a estos personajes y a su dueño, el evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego. Por cierto, ayúdanos a meterle por cada like que llegue a este video un suscriptor, para que no se pierdan contenidos perrones como este. ¿Te animas a ayudarnos? Es por eso que hoy te presento La loca de Lili Téllez y la caída del imperio de Salinas Pliego. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y los partidos de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Grupo Elektra y Grupo Salinas están en severos problemas, y lo hemos documentado paso a paso durante años en este canal. El cómo han utilizado a su hidra de empresas para seguir ordeñando a México, exprimiendo a mucha gente que falsamente aún siguen confiando en ellas. Salinas Pliego es uno de los peores empresarios que han existido en nuestro país, y no lo digo yo, lo dicen los hechos. El tipo debe más de 77,000 millones de pesos y ha hecho todo lo posible para no pagarlos, dilatando procesos, amparándose, pero eso sí, tergiversando la información y ahora haciéndose una víctima con tufos de victimario. Ricardo Salinas Pliego ya está rumbo al final de su camino a la desgracia financiera. El tipo sabe perfectamente bien que ya no puede seguir evadiendo impuestos, ya no tiene salida y el ejército de más de 50 abogados que presume no le servirán para nada. Se ufana por tener mucho dinero, pero la gran mayoría de esos millones son mal habidos, son parte de un entramado de corrupción muy grotesco entre gobiernos y sus empresas, además de vivir al amparo del poder público y del poder judicial,
en el cual a su vez era su única trinchera en esta triste realidad. La Suprema Corte de Justicia, en su última sesión, ni siquiera agendó sus casos, no eran prioridad. El pago de 35,000 millones de pesos se quedó aplazado para septiembre, cuando entre en funciones la nueva Corte. Y ya se tiene como encomienda cobrarle lo que debe, y de ahí dispararse una serie de eventos que este sujeto ha tratado de promocionar en todos lados, en redes sociales, e incluso ha tomado como un bastión importante a su empleada directa, la cual ha hecho circo, maroma y teatro para llamar la atención con lo más básico posible: hablar puras tonterías. Lili Téllez es parte del entramado del usurero, pues casualmente se arma una novela donde, según el gobierno, persigue a esta señora porque la quiere mandar a callar, cuando en realidad ella ha acudido en varias ocasiones a Fox News, Estados Unidos, para tratar de hacer proselitismo mediático y político en contra de los mexicanos y a favor de los empresarios corruptos como Salinas Pliego. Luego, curiosamente, el usurero da una entrevista a un medio digital, donde según hace la víctima y empieza a insultar a la gente. Pero eso lo veremos más adelante, porque estas situaciones son la oda a la basura humana de dos personajes altamente tóxicos para México. No obstante, vayamos a lo primero: la catástrofe que ya estaba cantada y que, a pesar de eso, muchos eunucos, esos que le llaman tío Richie a este evasor fiscal, empezaban a ladrar y a defender de que nadie recibiría el dinero si Salinas pagaba. Increíble que haya gente que defienda a un tipo que se hizo millonario gracias a la corrupción y todavía se atrevan a afirmar que lo que pague de impuestos no servirá para nada, cuando el dinero hoy más que nunca está fiscalizado por la gente politizada. Ya no es como antes, pero tratan de sostener una retórica muy oxidada, donde dicen que el dinero se lo van a clavar y que no hay para la gente, cuando ya está estrictamente probado que gracias a los programas sociales muchas personas han salido de la pobreza. Alrededor de 13 millones de mexicanos en el sexenio pasado lograron tener un plato de comida en su mesa, gracias a las becas y a los apoyos sociales que por ley les corresponden. Entonces, allí es donde viene la debacle. Todo comenzó el 19 de julio, cuando Grupo Electra tuvo su primer revés en los juzgados, ya que los jueces aprobaron el pago de 1,603 millones de pesos por ejercicios fiscales de 2012. Semanas más tarde perdería el segundo en el segundo tribunal colegiado por la módica cantidad de 2,004 millones de pesos por ejercicios fiscales del 2010. Y el último juicio lo perdió hace apenas algunos días por un total de 4,916 millones de pesos ante el 10º tribunal colegiado en materia administrativa, por lo que ya suman más de 8,000 millones de pesos que al menos tendrá que pagar. Sin embargo, este tercero lo impugnará justo cuando la nueva Corte de Justicia de la Nación tome el cargo el 1 de septiembre, o sea, ya la siguiente semana. Impugnación que seguramente será ignorada tajantemente. Pero, ¿por qué tratará de seguir impugnando la sentencia Salinas Pliego, a pesar de que los colegiados ya hayan dado su veredicto final? Muy sencillo: en el momento de que Salinas pague lo que debe, este sujeto se va a la quiebra total, y una de las empresas que terminarían extinguiéndose será TV Azteca. Y aquí es donde le pregunto a usted, si tiene idea de qué pasaría si la quiebra de este canalucho se llegara a dar en un lapso no mayor a un año. De entrada, lo primero que haría esa empresa antes de quebrar, iniciaría una campaña muy fuerte y severa en contra del gobierno y de los ministros. Empezarían a bombardear aún más a los televidentes, que siguen ciegos ante los hechos, para explicar con mucha malicia que ya no hay libertad de expresión. Luego empezarían a inventar aún más noticias, como ahora lo hacen los súbditos del usurero. Pero jamás le mencionarán a las personas que los consumen que el canal quebró porque Salinas no pagó los impuestos durante más de 10 años. Los mismos impuestos que los más de 120 millones de mexicanos pagan todos los días cuando consumen productos en su vida cotidiana. Pero ojo, que el colmo del cinismo viene a continuación. Y sepa usted cómo Salinas Pliego es uno de los empresarios más corruptos e infames que ha tenido México en su historia. Anda rondando por allí una entrevista
donde el usurero Salinas Pliego apenas acaba de dar. Es el medio de extrema derecha llamado Código Magenta, el cual desde 2016 surgió gracias a las dádivas del gobierno peñanietista, y el cual es dirigido por Ramón Alberto Garza García, quien es uno de los férreos soldados de Emilio Azcárraga y Televisa, debido a que en los años 2000 fungió como vicepresidente de La Gran Ramera y también de Editorial Televisa. Luego fue director editorial de los diarios El Reforma y El Universal. Ya saben, pura fichita. En fin, ahora este diario ha dado una entrevista totalmente a modo a este personaje evasor de impuestos. Salinas Pliego había salido durante toda la entrevista a insultar a la gente, a hacerse la víctima sobre el pago de los impuestos, diciendo que le están cobrando 10 veces más de lo que es. Recordemos que hay algo que se llaman recargos, y eso, como usted bien lo sabe, cuando no se paga lo que se debe, empieza a crecer. Se hace una bola de nieve. Ahora imagínese cuando las deudas son de 500 millones de pesos durante más de 10 años. ¿Usted cree que no es justo que este sujeto pague todas sus deudas atrasadas? ¿Que no hace lo mismo este personaje cuando usted o los clientes de Electra no pagan lo que deben o no pagan a tiempo? Qué curioso, ¿no? Bueno, en uno de los fragmentos de esa entrevista, Salinas Pliego dijo lo siguiente, y ojo, ponga mucha atención, que desmenuzaremos esto más adelante. Textual: si quiero pagar los impuestos, pero lo correcto, yo no puedo pagar 10 veces más de lo que procede, ni mucho menos el doble de lo que procede. A lo que le pregunta lo siguiente su entrevistador, que es literal, un fanático de Salinas. O sea, literalmente, ¿te quieren quebrar? Contesta Salinas: obvio que sí, puedo llegar al fondo. ¿Por qué me quieren quebrar? Pues porque soy una voz incómoda para el régimen morenarco. Luego, el fanático le preguntó: ¿hay detrás de esto una intención más de que un tipo fiscal financiera, una intención política? A ver, eres un hombre que tiene una de las 2 cadenas más importantes en televisión del país. Pues digamos, es la única que ahorita, de una u otra manera, saca lo que tiene que sacar, como tiene que sacarlo, es decir, como tú dices las cosas que no son cómodas. Entonces Salinas contestó: no estamos cooptados y no recibimos ni un peso del gobierno, porque todos mis amigos de medios, tal vez Código Magenta no, pero nosotros no recibimos ni un peso del gobierno, y aunque me lo dieran, no lo aceptaría. Como usted observa, no es casualidad que este sujeto haya salido a dar una entrevista con respecto a la deuda multimillonaria que tiene con el fisco. Es un tipo que se aprovechará de cualquier medio para no pagar, que buscará el sensacionalismo, la calumnia y la manera de torcer la realidad, utilizando esos viejos artificios de los años 2000, cuando la televisión tenía un poder en las audiencias basado en la credibilidad que gozaban en esos entonces. Lo más asqueroso de todo es que TV Azteca, hasta 2023, recibió dinero del erario en la era de López Obrador, y a partir de las disputas fiscales le dejaron de dar dinero para publicidad, por lo cual es otra mentira flagrante de Salinas de eso que no recibió dinero público. Por eso pregunto, ¿en serio alguien defiende a este empresario corrupto, hablador y moroso? Luego dice que no recibe dinero del gobierno. Pues sí, no recibe dinero, pero no dijo el por qué, ni cuándo dejó de recibirlo. Y es porque debe 77,000 millones de pesos, mismos que están bien cobrados, y hasta un descuento le iba a hacer Andrés Manuel hace más de un año mismo que Salinas rechazó. El tipo sabe perfectamente bien que si llega a pagar esa cantidad, empresas como TV Azteca se irán para siempre al carajo, y también puede perder la concesión de la televisora. De hacerlo, le quitaría la voz a Salinas, el poder mediático que aún posee esa empresa inservible, pero aún con el poder suficiente de tergiversar la información. Sobre todo en aquellos que en su ignorancia se siguen informando en sus canales basura de noticias.
Salinas Pliego no es una voz incómoda de nada ni para nadie, solo cantinflea cuando ladra, solo es un pobre diablo que está buscando no quedar en bancarrota. Es el clásico viejo rancio que piensa que por tener dinero puede mangonear a quien sea, puede poner sus reglas, puede incluso decir: no te voy a pagar lo que te debo, te voy a pagar lo que a mí se me antoje porque yo soy millonario. Justo como está en estos momentos, dando patadas de ahogado, el que está acostumbrado a que sus secretos como esta deuda no fuera revelada ni sujeta al escrutinio público. Pregunto, ¿por qué de 2008 a 2017 no se revelaron los adeudos fiscales? Porque tenía cooptado al poder. Le decían, pues, ¿sabes qué? Tú no pagas impuestos por ahora, pero me vas a dar publicidad para presumir mis logros de gobierno. ¡Qué casualidad! Que en ese entonces no existían los gobiernícolas. Por eso este evasornícola es el clásico gandalla que cuando ya no le funciona el negocio, empezará a despotricar contra quien sea a manera de cumplir su santa voluntad. Pero poco a poco las voces que actúan a favor de Salinas se siguen desgastando, como la de Lili Téllez, a quien algunos medios y opinólogos de cartón están haciendo mártir, en un evidente entramado mediático usado como golpeteo político. Hay por allí ya una propuesta para cambiar algunas leyes electorales con la finalidad de eliminar los puestos plurinominales en el legislativo. En este momento ya se llevan ciertas mesas de trabajo donde hasta en el partido que está en el poder ya hay quien se opone a eliminarlos. Saludos, Ricardo Monreal. De hecho, usted ya sabe, los plurinominales son puestos regalados, no se someten a votación popular y solo es un negocio para los partidos, llámense todos. Por esta razón, el no tener participaciones que no fueron votadas en las calles, los plurinominales casi siempre se convierten y se han abierto a la corrupción en la entrega de diputaciones y senadurías a los amigos. Recordemos que Salinas Pliego tiene ojos en todos lados, pero más en donde se cuajan las leyes y donde se aprueban o no los proyectos. Allí, en ese peldaño, se encuentra Lili Téllez, ex empleada de TV Azteca, pero aún empleada del usurero. De hecho, en los comicios del 2024, ella perdió en las votaciones en las calles por parte del PRIAN. Sin embargo, como Téllez estaba adherida al PAN como plurinominal, le dieron el escaño a esta legislatura con el objetivo de que Salinas Pliego tuviera voz y voto en esos terruños. La idea de tener a Téllez allí es básicamente armar show para después hacerse la víctima. Tal es el caso ahora que ha estado teniendo enlaces con la gente de Fox News en Estados Unidos, siendo el tema de los cárteles mexicanos el principal fundamento para vomitar la excesiva verborrea tóxica que le caracteriza. De hecho, textual Téllez dijo lo siguiente en cadena gringa: ojo que la idea era mostrar a los mexicanos en Estados Unidos que México es un campo de guerra, que es casi inhabitable, que los narcos están coludidos con el gobierno mexicano y que la economía se está yendo al carajo cuando es todo lo contrario. Y qué curioso, el único funcionario público que está preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico es Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. Textual, Téllez dijo lo siguiente: los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos. De entrada, en serio, pregunto, ¿creen que Donald Trump desea ayudar a los mexicanos? Prosiguió: los mexicanos queremos ayuda contra los cárteles porque son terroristas, aunque Sheinbaum lo niegue. Los mexicanos de bien y de a pie como nosotros sí queremos que Estados Unidos catalogue a los cárteles como terroristas, algo a lo que se opone Claudia Sheinbaum. Yo ya había propuesto que se consideraran a los cárteles como terroristas desde hace varios años. Vaya, la entrevista a la cadena Fox News, que es evidentemente de la misma ideología política de Téllez, tuvo durante poco más de 8 minutos a esta señora dándole vuelo a la hilacha con puras tonterías y estupideces. De entrada, quieren hacer creer que México es una zona de guerra, que está peor que hace varios años, y justifican con los cárteles la entrada de Estados Unidos a nuestro país. Eso es violación en flagrancia de la soberanía nacional. ¿Por qué?
sobre todo por la intención de que los mexicanos quieran que otro país venga y meta a sus militares. De entrada, eso ya es destrozar la soberanía nacional. En realidad, Lili Téllez invitaba a Donald Trump a que éste invadiera, por así decirlo, a México, con pretexto de calmar a los cárteles. Sin embargo, lo que no dice es que los mismos gringos son los que dotan de cohetes a los cárteles mexicanos, para que estos sigan laborando y funando gente de ese negocio a placer. Lo más interesante es que el plan de su jefe estaba casi saliendo, a excepción de que Téllez en su locura se empezó a inventar cosas, como el que la querían desaforar desde la presidencia, que la presidenta Claudia Sheinbaum había mandado a pedir su desafuero y que la estaban censurando, que era una voz incómoda para el sistema, y rápidamente muchas cuentas de su misma ideología política empezaron a replicar el mensaje de que la iban a silenciar. De hecho, hasta el otro loquito de Simón Levy dijo que el cártel de las 4 letras la quería mandar a funar. En serio, empezaron a hacerle una campaña de mártir a su favor e incluso se llegó a pensar que su misma gente ya la andaba ofreciendo a Quetzalcóatl solo para que un futuro próximo pudieran recuperar el poder que ya no tienen. Sin embargo, la realidad dista mucho de los dichos de esta señora. En realidad, ni Claudia la mandó a desaforar y nadie la ha censurado. También dijo lo siguiente con respecto a que estaba pidiendo una intervención con sabor a traición a la patria. Textual: no tiene por qué victimizarse porque ni estamos pensando en poner un desafuero. No, nosotros no somos como ellos, como el desafuero de López Obrador. Pero eso sí, es importante, que el pueblo de México sepa quién es quién. En realidad, a Lili Téllez la andaban desaforando entre comillas desde las redes sociales. Muchos usuarios andaban levantando firmas para que le quitaran del cargo de senadora, pero todo quedó allí. Esto es un ejemplo burdo de cómo TV Azteca y los empleaduchos del usurero tratan de tergiversar la realidad. Sin embargo, luego, como es de costumbre, Lili Téllez salió a desdecirse debido a las críticas en su contra por la gente real en redes sociales y por la postura de la presidenta. Textual dijo lo siguiente: no me victimizo, al contrario, dejé en claro que ningún paso atrás, no pedí intervención. Entonces, ¿qué significa rogarle a Trump con la supuesta ayuda para que metiera a su ejército a México contra los cárteles? Luego se desafanó de sus dichos. Dijo: ella no resuelve en México las agresiones de cárteles contra mexicanos y luego se necesita más apoyo de Estados Unidos contra cárteles. Colaboración, obvio. Entonces, ¿por qué dijo que necesitaba que Trump nombrara a los cárteles como terroristas? Esto es el vil ejemplo de decir una cosa un día y el otro día otra, mostrando la verdadera cara hipócrita y doble moral de estos entes mediáticos que buscan torcer la realidad a su conveniencia. Recordemos que en febrero del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba del tráfico de cohetes en México. De hecho, se inició una demanda en Estados Unidos contra las industrias armamentísticas de ese país. Allí mismo se había dicho lo siguiente: con México, Estados Unidos iba a colaborar, no a ser injerencista. Recordemos que injerencia es que alguien ajeno a un país, como en este caso, tenga decisiones en este país o actúe sin que le hayan dado permiso de actuar. Eso mismo es lo que decía Lili Téllez en sus declaraciones con los gringos que días después se desdijo. Por lo tanto, Téllez quiso componerle, diciendo algo que desde hace mucho tiempo atrás ya había mencionado AMLO y Claudia Sheinbaum. Por esta razón, es muy importante entender cómo actúan estos personajes altamente detestables, qué es lo que dicen, por qué lo dicen, por qué dan ciertas declaraciones, ya que todo lo que vomiten será para cuidar simplemente sus privilegios y sobre todo volver a tener el poder. Por eso, para entender lo que está pasando en el círculo del evasor fiscal Salinas Pliego, había que platicar declaraciones de su empleada Lili Téllez. El modus operandi de esta. Sin embargo, no solo ella y sus fanáticos están a favor de que Salinas Pliego no pague lo que debe, sino también todos sus empleados. De hecho, los índices de rating de la televisora de la Jusco han bajado.
Mucha gente ya se ha dado cuenta que esa empresa no puede subsistir por sí sola, que necesita de dinero público, pero sobre todo de la confianza y credibilidad de las audiencias. Ya ni siquiera el fútbol puede sacar a flote a la empresa, y poco a poco personajes como el mapache Martinoli y el golpeador García están disminuyendo en sus reflectores. De hecho, hablando de este tema, en el momento de que pague los impuestos el jefe de estos dos súbditos, hará que el golpe sea tan letal que ni siquiera tengan los derechos de transmisión para el Mundial Tripartito, lo cual quizá para ese entonces ya ni siquiera exista la televisora de la Jusco como tal. El tema da para otro video interesante sobre los daños colaterales de TV Azteca y la deuda multimillonaria de Salinas Pliego. Por eso, ante la debacle inminente de sus empresas, el usurero se ha quitado las máscaras por completo. En esta entrevista que dio hace algunos días, tomó el papel de víctima y comentó que él tenía un contrato con el gobierno, no dijo cuál, donde según le iban a condonar los impuestos, pero que AMLO no quiso reconocer ese contrato, por lo que le cobraron lo que era. Así, de esa manera cínica, el usurero seguía diciendo que no le convenía al gobierno en turno respetar ese contrato y que por eso querían cobrarle de más para silenciarlo, cosa que no es así. El tipo hizo contratos de dudosa procedencia con otros gobiernos para seguir pagando impuestos bicoca, o sea, no pagar lo que realmente debía, solamente simular y tener ciertos privilegios como dinero del erario para publicidad. Textual, dijo lo siguiente: no les convenía que yo quedara exonerado con un pago, aseguró, agregando que la intención detrás de la presión constante era silenciarlo. Dijo: pensaron que con esa presión me iban a callar, y pues no sucedió así. No obstante, siguió hablando estupideces, revelando la razón por la cual ha salido a hablar, y sobre todo a hacerse la víctima con un evidente mensaje que va teledirigido a los empresarios, ya que Salinas aboga que le cobran muchos impuestos y que se los roban o se los gastan en aeropuertos, refinerías y trenes, que según él no sirven, además de regalarle el dinero a los pobres que no trabajan y que solo estiran la mano según él. Textual: creo que es mucho más importante luchar por un país que tenga futuro, a aceptar que una mafia de criminales se quede con el país y nos despoje. Ojo, el único que despoja es este tipo, da salarios de miseria y sigue practicando a escondidas el outsourcing. Según las chaquetas de Salinas Pliego, a partir del 2022 y 2023 empezaron a salir los famosos gobernantes que despojan a la gente de su dinero. Antes en esos años no existían. Obvio, a él lo tenían entre algodones en el SAT. Era intocable y mientras eso pasara no había problema. Había que estar alineado e incluso hacer negocio con los gobernantes a los que ahora llama gobiernícolas. Por eso, como usted observa, esto es simple y llanamente las ganas de querer seguir teniendo privilegios que ya no tiene, de que sus empresas dejen de estar en caída libre en un foso sin fondo, ya que Salinas Pliego es capaz de hacer lo que sea con tal de seguir teniendo el poder. Para él, perder y pagar lo que debe no es venganza política, es saber que el cumplir con la ley hace que empresarios como este tipo sean inexistentes. Esos que se forjaron y labraron sus fortunas al amparo del poder público, pero sobre todo se postraron ante una gran plasta de corrupción, en la cual el evasor fiscal y usurero quiere seguir viviendo. Pero dime, ¿en realidad le crees a este sujeto de que está siendo perseguido políticamente solo por cumplir con sus obligaciones fiscales? ¿Estás a favor de que se eliminen los plurinominales como Lili Téllez, quien no ganó su puesto en las calles, sino por mandato de un empresario? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.